En esta noche Dios permite que cada uno de nosotros podamos estar en este lugar para afianzar más nuestra fe en el Señor. Y fíjese que Dios está muy deseoso de compartir verdades que tal vez por un tiempo nos hemos olvidado, pero Dios permite que nosotros podamos recordarlo en esta noche. El tema, como nosotros estamos desarrollando, liberación familiar. Y cuando hablamos de la familia, estimados hermanos, creo que cada uno de nosotros cumplimos diferentes roles en la familia, ¿no? Algunos venimos como papás, como mamás, otros venimos como hijos, ¿correcto? Pero cada uno de los miembros de la familia con el deseo de querer mejorar el entorno familiar. Por eso cuando el tema de hoy se refiere a la liberación familiar, está hablando básicamente de la tarea, de la labor de cada miembro de familia. Amén. Ese es el deseo, digamos, de este taller. Vamos a empezar, amados hermanos, con un fundamento, una palabra muy especial de Dios que va a iniciar todo el desarrollo de este tema. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice la palabra de Dios, Cristo nos redimió. ¿De qué dice? De la maldición de la ley. Amados hermanos, entendemos que Cristo Jesús nos rescató. Amén. Nos sacó de la condición antigua. La palabra de Dios manifiesta de que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra nos menciona, nos aclara que Cristo Jesús nos redimió, nos sacó de esa condición y nos llevó a un lugar muy especial. Cambió nuestra naturaleza. Amén. ¿Qué naturaleza tenemos ahora? Una naturaleza santa. Aunque nos cuesta, hay veces nos decimos la palabra santa o santo nos queda un poquito grande. Uno dice, pero yo santo o santa. Pero fíjese que a Dios le plació que cambiáramos esa naturaleza a una naturaleza maravillosa. En base a este pasaje bíblico encontramos toda una tarea maravillosa, una obra gloriosa de nuestro Señor Jesús, el cual permite que cada uno de nosotros podamos disfrutar en primer lugar de su palabra, para que podamos a través de ella mejorar como personas, mejorar cada uno de nosotros en nuestro entorno familiar. La palabra de Dios nos muestra, hay una serie de textos bíblicos, ¿no?, donde nos hace recalcar, nos hace recordar con relación a las maldiciones generacionales. Y hablamos de este tema de las maldiciones generacionales porque en muchas oportunidades nosotros nos hemos equivocado o no hemos leído, digamos, de una manera correcta la palabra de Dios. Manifiesto esto porque en oportunidades nosotros echamos la culpa a nuestros papás, a nuestras mamás, de la condición en la cual nosotros nos encontramos. Y eso no nos ayuda en nada, estimados hermanos. Más bien detienen todo el proceso, todo el desarrollo que Dios desea en nuestras vidas. Fíjese, hay un texto bíblico donde dice, no te inclinarás a ellas, y habla de los ídolos, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Amados hermanos, con este fundamento que Dios nos brinda, muchos de nosotros obviamos o no hemos prestado atención a lo que manifiesta la palabra de Dios. La palabra de Dios manifiesta que tales
maldiciones generacionales van a recaer a aquellas personas que aborrecen a Dios. Aquí no, estimados hermanos. Nosotros ya somos hijos de Dios, amamos a Dios. Amén. Por lo tanto, estimados hermanos, las maldiciones generacionales, las acciones malas, erradas de nuestros antepasados ya no tienen lugar en nuestras vidas. ¿Amén? Ya no hay lugar en nuestras vidas. Cristo Jesús en la cruz rompió toda maldición generacional en nosotros. Yo recuerdo siempre que parte de mi vida era echar la culpa a mis papás por la condición en la cual yo me encontraba. Y en una ocasión, siempre lo doy como testimonio, conversé con el pastor, le mostraba cada situación, arrastrándolo de mi antepasado, todo lo que mis papás me hicieron y todo ello. Pero Dios, usando la vida del pastor, me dijo: ¿y hasta cuándo piensas cargar con todo ello? ¿Por qué no permites y le crees a Jesucristo que Él fue tu Señor, que Él es tu Señor, tu Salvador, que es aquel quien rompió toda maldición generacional? Y eso cambió mi vida, estimados hermanos. Eso cambió mi vida. Ahora, fíjese, la palabra de Dios dice: no te inclinarás sobre ídolos, ¿no? Y entendemos la palabra ídolos, es aquel que se antepone alguna cosa, alguna persona ante Dios. Nosotros que ponemos antes de Dios, ¿no?, algo. Un ídolo puede ser mi esposa, un ídolo puede ser mi hijo, un ídolo puede ser mi celular, computadora, televisión, o sea, algo que ponemos de antemano ante Dios, ¿correcto? Y la palabra de Dios dice: no te inclinarás, o sea, no te vas a someter a ellos. Pero viendo esta realidad, estimados hermanos, pues entendemos de cierta manera, ¿no?, de una manera completa, yo creo, que las maldiciones generacionales en la iglesia del Señor, en sus vidas, ya no tienen lugar. Amén. Hasta allí quedamos, correcto. Sin embargo, nosotros, miembros de una iglesia, estimados hermanos, pasamos una serie de situaciones donde nos hacemos una serie de preguntas del por qué estoy como estoy. Si preguntáramos, ¿no?, a cada uno de nosotros, o nos hiciéramos esa pregunta: ¿usted se siente bien como está? ¿Usted se siente bien con el desarrollo de su vida delante de Dios? Tal vez algunos me dirán: ay, pastor, hay veces sí, hay veces me siento bien, hay veces no me siento bien. Discúlpenme el término, hay veces nos sentimos un poquito hipócritas. Me ha pasado, porque hay veces vengo a la iglesia, ¿no?, y levanto mis manos en el momento de adoración, ¿no?, y por allí un dardo del enemigo: aquí sí levantas las manos, pero durante toda la semana ni has alabado a Dios, ni has abierto tu Biblia. ¿No le ha pasado por ahí? Y hay veces hay unas incomodidades en las relaciones matrimoniales, ¿no? Queremos que nuestra pareja, que nuestro cónyuge, digamos, desarrollemos esa relación, esa intimidad de conversar, de dialogar, pero hay algo que se interpone, donde no puede fluir la comunicación, donde uno dice: ay, ya empiezas con tus cosas, o términos así: no, lo que pasa es que tú no me entiendes. O no, lo que pasa es que tú me estás atacando. No, lo que pasa es que tú me estás dañando. Y ambos empezamos a soltar una serie de palabras que no permiten que la comunión entre pareja pueda fluir. O también con los hijos, ¿no? Buscamos acercarnos a los hijos, ¿no? Y tal vez nosotros, puede ser que los hayamos dañado y no nos acordamos de lo que hemos hecho. Y decimos: pero ¿por qué mis hijos están así conmigo? O los hijos también pueden decir: ¿por qué los papás? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá está así conmigo? Y tenemos una serie de interrogantes, de preguntas, de dudas, de incertidumbres en nuestro andar diario que no nos permiten tener una comunión plena con Dios. ¿Le ha pasado?
A mí me ha pasado, más. Por lo tanto, estimados hermanos, estas enseñanzas permiten de que podamos abrir los ojos, porque Dios permite, ¿no?, sacar aquel velo de dudas, ¿no?, que hay todavía dando vueltas en nuestras vidas. Así que vamos a pasar una serie de situaciones y fíjese, vamos a pasar situaciones porque todavía cargamos con unas malas actitudes, malas costumbres, amados hermanos. Estas actitudes han hecho de que nosotros tengamos unos códigos de conducta, unos códigos de desempeño en nuestro andar diario. Si yo antes, digamos, era una persona, que me gustaba la pornografía, ¿no?, vamos a poner un ejemplo, y entro a los caminos de Dios, me arrepiento, ¿no?, digo, Señor, tú eres mi Salvador, necesito de ti, ayúdame, te recibo, Señor, como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi vida. Pasa una semana, ¿no?, y por allí esas mismas costumbres que antes desarrollaba, como que vuelven a molestar mi vida. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó aquí? Si ya soy una nueva criatura, ya entregué mi vida al Señor, mi vida es cambiada, mi vida es renovada. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estamos arrastrando todavía y quedan aquellas costumbres que no nos dejan vivir. Y bueno, de hecho entendemos de que cada uno de nosotros tenemos una voluntad, lo cual nosotros permitimos, amados hermanos. ¿Cómo los pecados de los padres pueden afectar a un creyente? A ver, pastor, aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo los pecados de los padres pueden afectar a un creyente? Pero fíjese, pastor, usted dijo que las maldiciones generacionales ya no van a actuar sobre nuestras vidas porque somos nuevas criaturas. Pero fíjese que sí, o sea, de todas maneras, de una u otra manera van a afectar nuestras vidas. No es que tenemos las maldiciones generacionales, pero de una u otra manera van a abrirse algunas puertas por allí donde nosotros vamos a ser parte, víctimas, podemos llamar en ese sentido, de algunas cosas que nuestros padres hicieron en nuestras vidas. Y vamos a un fundamento, ¿no?, en esta oportunidad también, porque cada tema que desarrollemos lo vamos a tomar en base a un fundamento. El fundamento habla en el libro de 2 Corintios 5, 17, donde la palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya. Entonces uno dice, bueno, la palabra de Dios nos está enseñando de que ahora soy nueva criatura, pero ¿cómo es eso de que mis papás, el accionar de nuestros padres pueden todavía afectar nuestras vidas como hijos que somos? ¿De qué manera pueden afectar? Y vamos a ver, todo es un proceso, estimados hermanos, y les invito a que no se pierdan. Recordemos algo, estimados hermanos. La palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas y eso nos muestra de que al entrar al entorno, a entrar a esa comunión con el Padre, no tenemos ningún impedimento de poder comunicarnos con nuestro Padre. Amén. Desde ese punto de vista empezamos. No tenemos ningún impedimento. Este cambio o este texto de 2 Corintios 5, 17 trabaja básicamente en nuestro espíritu. ¿Y por qué decimos esto? Porque la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Nuestro espíritu es transformado. Y les pongo un ejemplo, o no un ejemplo, sino una verdad. ¿Qué pasa cuando uno se muere, digamos? Pasa unos momentos y uno se muere. Johnny, ¿qué pasaría? Dios no lo permita, no es el tiempo, bueno, el tiempo de Dios. Pasa unas horas, te mueres. ¿A dónde te vas, hijo? ¿Perdón? Al cielo. ¿Estás seguro?
¿Estás seguro? Muy bien, Johnny. Pero, pastor, todavía soy una persona imperfecta, todavía tengo unos pecados por allí o arrastro algunas cosas, malas costumbres, como yo, como cualquier otra persona. Lo que pasa es que la palabra de Dios manifiesta que nuestro espíritu ya es salvo. Amén. Entonces, entendiendo esta verdad, estimados hermanos, vamos a tomar una identidad cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. La identidad que Dios permite que nosotros tengamos, lo encontramos por ejemplo en Juan capítulo 1 versículo 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué identidad tiene usted? Hijo, una hija de Dios. Amén. En el espíritu renacido, un espíritu renacido como el de ustedes, como el mío, tenemos la capacidad de poder acercarnos a Dios y adorar. La Biblia manifiesta que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y esos son ustedes, ese soy yo. Amén. Podemos acercarnos, podemos adorar a Dios. Amados hermanos, no hay nada ni nadie que pueda cambiar el destino que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y el destino que Dios tiene para ustedes, ¿me pueden decir cuál es el destino que Dios tiene para sus vidas? A ver, la vida eterna, el vivir con nuestro Señor, tener esa comunión con nuestro Dios maravilloso. Y la Biblia nos muestra que nada ni nadie podrá borrar esos propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, fíjese que este texto bíblico de 2 Corintios nos lleva a poder levantar nuestra mirada, de poder darnos cuenta quiénes somos delante de los ojos de Dios y cuán valiosos somos. Porque al empezar este tema, la Biblia manifiesta en Gálatas capítulo 3, versículo 13, ¿no?, de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, Cristo pudo redimir nuestras vidas, y el redimir significa rescatarnos. El redimir significa que alguien pagó por nosotros, por la libertad de nuestras vidas. Y ese costo es la vida de Cristo Jesús. ¿Cuánto vale usted? La vida de nuestro Señor Jesucristo. La vida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia manifiesta en el libro de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene paz, estimado hermano o hermana. Sin embargo, es necesario comprender algunos principios laterales para poder redondear la idea de la que Dios quiere mostrarnos. Comprender principios que son válidos y están referidos aquí por la palabra de Dios. ¿Qué vamos a aprender? El espíritu del regenerado es aquel que está restaurado de una manera total y perfecta y para siempre. Su espíritu, mi espíritu, es un espíritu regenerado, totalmente regenerado, su espíritu. Y enfatizo eso, ¿no? Su espíritu, para poder ir entendiendo todo lo demás. El alma del regenerado, que es el área del conocimiento, ¿no?, donde entendemos que en el alma está nuestra voluntad, está nuestros sentimientos, ¿no?, involucra todo ello. Está también, a ver, ¿me ayudan por favor? Nuestros pensamientos, ¿no? Todo ello involucra nuestra alma.
Y nuestra alma, como hemos manifestado, necesita ser salva todavía. Como uno dice, ¿cómo es eso? O sea, estamos salvos a medias, ¿no? Nuestro espíritu está salvo, pero la Biblia manifiesta que todavía necesitamos ser salvos en nuestra alma. Y sí, efectivamente, estimados hermanos, porque en nuestra alma, como están nuestros pensamientos, usted recordará por allí algunos sucesos negativos en su vida pasada. ¿Y cómo se puede borrar aquellos acontecimientos? No se pueden borrar. No se pueden borrar, no se pueden ir. Uno dice, no, ya yo me voy a olvidar de esos acontecimientos, pero no, nos estamos engañando. Porque tarde que temprano la mente nuevamente lo va a traer. Porque la mente es como un disco duro donde todo está almacenado. Y hay momentos en que nosotros, aún siendo pequeños, hemos recepcionado algunos daños que no nos acordamos. Y esos daños que han afectado nuestra vida desde pequeño son los años han pasado en nuestras vidas, pero empiezan a aflorar y no permiten que nosotros podamos desarrollar nuestra vida aún siendo adultos. O sea, quiere decir que este niño o esta niña que ha sido afectada por años sigue viviendo atado todavía en nuestro corazón. Por eso es necesario que nuestra alma sea salva. Ahora, estimados hermanos, considerando que el creyente también es miembro de una familia natural cuyos miembros pueden ser creyentes. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Como nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, nosotros pertenecemos a una familia. Usted puede estar en estos momentos como la labor de papá, como mencionamos, como mamá, como hijo, pero pertenecemos a una familia. Y el resultado, estimados hermanos, es que quiera o no quiera, usted va a compartir alegrías en el entorno familiar, felicidad, dolencias, cargas, porque somos miembros de una familia. Pero compartir felicidad, ¿a quiénes les gusta? A todos nos gusta, amados hermanos. Pero los momentos donde hay situaciones conflictivas entre miembros de nuestra familia, nuestra esposa, o nuestro esposo, nuestros hijos, como que uno dice, ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Qué pasó? Algo está sucediendo aquí que no quepa en este lugar, no debe estar en esta familia. Total, estoy buscando de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Y entendemos, estimados hermanos, volviendo a esta pregunta, ¿cómo es que nuestros papás, ¿no?, nuestras mamás afectan nuestras vidas? Siendo hijos de Dios, afectan nuestras vidas, no como maldiciones generacionales, porque Cristo Jesús las sacó de nuestras vidas, amén. Pero sin embargo, estimados hermanos, hay situaciones que nos afectan emocionalmente, nos afectan espiritualmente, económicamente, en nuestras relaciones interpersonales. Y les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa? Es un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo hubiera tenido un papá que haya sido alcohólico y que en medio de ese alcoholismo pues dañaba a mi mamá, nos dañaba a nosotros, porque el dinero que él ganaba, ese dinero en vez de invertirlo en la mesa del hogar, lo invertía en las cantinas, en las mesas de las cantinas. Y nosotros no pudimos, estoy poniendo un ejemplo, no pudimos estudiar correctamente. Algunos repetimos de año por los problemas que afectaban a nuestro papá con esa esclavitud al alcoholismo, y crecimos de esa manera. Y yo creo que Dios a través de su Espíritu nos puede llevar nos trae a memoria tal vez algún suceso, algún acontecimiento que pasó en su hogar. De repente su papá no era alcohólico, de repente su papá, su mamá, discúlpenme el término, eran mujeriegos, ¿no? O tendrían otras debilidades que afectaron nuestras vidas. Y cuando nosotros ya vamos avanzando en nuestra edad, nuestro tiempo, ya conocimos al Señor Jesucristo, está con nosotros, aquellas situaciones
empiezan a afectar nuestras vidas. Y uno dice, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy tímido? ¿Por qué soy inseguro? ¿Por qué cuando se me presenta una oportunidad dudo, le doy vuelta al asunto y no soy tan osado, tan atrevido como fulano, como sutano, que ellos sí automáticamente se lanzan y dicen, aquí estoy? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy pobre? Soy un hijo de Dios, soy pobre, no tengo economía. Tengo otro hermano que estudió ingeniería, es técnico y son hijos de Dios también, pero yo no tengo economía, porque de una u otra manera afectó el desarrollo, el desempeño de nuestros padres en nuestras vidas. Antes me daba vergüenza decir, soy albañil. Cuando entré a la IBE Callao, ahí en Tomás Valle, me acuerdo que el pastor me invitó a una escuela de enseñanza y yo era nuevo. Y cuando se da el primer día, yo recuerdo siempre, éramos como 30, 40 personas, hermanos allí, y el pastor dice, muy bien, para que se conozcan, cada uno se pone en pie, va a decir su nombre y va a decir la labor, la ocupación en la que trabajan. Uy, dije, voy a ser albañil. Va a decir, no, los albañiles no estudian, por eso son albañiles. Pues no. Entonces, menos mal que el pastor señaló por un lado y por ahí se iba, ¿no? Y uno decía, no, bueno, yo soy, he tenido me llamo tal, he estudiado tal, trabajo en tal empresa. Y yo no trabajé en empresa, yo trabajé de una manera particular. Y por allí me dio un respiro porque hubo un hermano que dijo, yo soy albañil. Dije, un albañil aquí en este grupo también. Y me sentía mal, pero ya un albañil. Después apareció otro albañil y ya hermano, ya me sentía bien. Al final habían como 4 albañiles. Donde me presenté y me llamo Roberto, trabajo de albañil y que esto, que lo otro, y bueno, ya. Pero fíjese, me sentía mal consigo mismo porque había estudiado una profesión la cual no la estaba ejerciendo y bueno, un sinnúmero de cosas que uno tiene, estimados hermanos. Nos afectan el accionar de nuestros padres. Por eso que cuando Dios permite a través de la vida del pastor involucrar a la iglesia a tener estos talleres, a participar de estos talleres, está para que nosotros no cometamos tan gravísimos errores para con nuestros hijos. Esa es la voluntad de Dios. Siempre escucho del pastor, ¿no?, comentarios y de personas mayores, como yo también lo he dicho, cómo me gustaría retroceder el tiempo y borrar toda una serie de barbaridades que uno ha cometido. Pero verdaderamente ya no se puede, pues, ¿no? Pero la palabra de Dios dice, nuevas son sus misericordias cada mañana, nuevas son sus oportunidades para poder enmendar nuestros errores. Hubo una hermana aquí, ¿no?, que cuando llegó, me saluda y le saluda a la hermana, ¿qué tal, cómo está? Y se sentía un poquito incómoda. Y ella me dice, he venido a rescatar a mi familia, pastor. Qué bien, le digo. ¿Cuántos han venido a rescatar a su familia? Así que no es la única hermana que vino a rescatar a su familia, amados hermanos. Habemos personas que hemos venido a rescatar nuestro matrimonio, que hay veces las apariencias engañan, porque nos dicen, ay, qué bonito tu matrimonio, qué felicidad, qué bonito se les ve ahí agarradito de la mano, pero cuando llegas a su casa, como perro y gato, por ahí dijeron, como perro y gato, ¿no? Hemos venido a aprender, amados hermanos. Amén. Hemos venido a aprender. Por allí se ríen, algo estará. El eslabón perdido en la liberación familiar, algo que se encuentra, que Dios permite que nosotros encontremos una verdad y una realidad. Y vamos a empezar con este fundamento, ¿no?
La Biblia menciona que no debemos contristar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Amén. Tengamos presente este texto bíblico. Estamos aprendiendo que la revelación bíblica nos enseña que el creyente ha sido liberado de toda maldición generacional. Amén. Toda maldición generacional ya no entra en nuestra vida, ya no viene a tallar. Sin embargo, hay otras maneras en que el creyente puede atraer maldiciones. Ahí está, aquí vamos a prestar mucha atención. Ya no acarreamos maldiciones generacionales de parte de nuestros papás, ¿correcto? Ya. Pero como hijos de Dios podemos adquirir maldiciones. No, pastor, no. La Biblia menciona que Jesucristo me ha libertado de toda maldición, sea lo de antes y sea lo de ahora, porque vivimos en la gracia. Así que suficiente es pedir perdón, me arrepiento y ya está, borrón y cuenta nueva y sigo para adelante. No, estimados hermanos. Siempre se enseña de esta manera que como hijos de Dios somos privilegiados. Amén. Pero como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. La Biblia manifiesta: yo soy santo, dice el Señor. Por lo tanto, ustedes deben de ser santos. Y dice la palabra, en toda vuestra manera de vivir. Hay una responsabilidad. Y aquí debemos entender ¿qué otras maneras de qué manera nosotros podemos, como un imán, atraer una maldición para nuestra familia? Lo lamentable es que somos miembros de una familia. Y la maldición que nosotros como papás podemos acarrear siendo creyentes va a afectar a nuestros hijos, aún si son pequeñitos. La Biblia manifiesta, estimados hermanos, en el libro de Efesios, que no debemos dar lugar al diablo. De ninguna manera debemos dar lugar al diablo. No podemos darle lugar al diablo. Como creyentes abrimos puertas espirituales a la operación de espíritus malignos en nuestras vidas. Recuerdo comentarios de muchachos, de jóvenes, decían: pastor, no puedo dormir. Tengo problemas, tengo insomnio, pastor. A veces me levanto a la 1 de la mañana, no puedo dormir. Ay, ¿por qué será? De repente mucho trabajas. ¿Qué pasa? ¿Te has examinado? Sí, es que hay veces en la casa, no sé, hay veces, le digo, ¿qué miras antes de dormir? La última vez estaba mirando Chucky. Estimados hermanos, no, estoy poniendo un ejemplo, ¿ve? Pero nosotros somos responsables de las puertas que abrimos o permitimos que se abran. Por eso la Biblia dice en Efesios: no debemos dar lugar al diablo. No le debemos dar lugar al diablo. Y vamos a ver formas, estimados hermanos, cómo nosotros de una u otra manera contristamos al Espíritu Santo, el cual vive en ustedes y vive en mí. Una de las otras maneras, es no solamente sé que abrimos puertas, o sea, cuando cometemos pecados, y uno dice, no, es un pecado blanco, una mentirilla blanca por ahí. No, pecado es pecado, estimados hermanos, y eso va a contristar al Espíritu que mora en sus vidas. La otra forma deliberada, digamos, de contristar al Espíritu es por la desobediencia. La desobediencia al incumplimiento de vivir bajo sus principios de Dios, o a lo que Dios de una u otra manera le habló, le dijo las cosas que tenía que hacer. Porque cada vez que nosotros abrimos la Biblia, son palabras que Dios nos brinda para que nosotros, ¿qué cosa? La pongamos en práctica, amados hermanos. Y cuando una persona no pone en práctica, ya estamos entrando en desobediencia. ¿Correcto? ¿Cuántos entramos en desobediencia? Agache la cabeza y levante su mano. Sí, estimados hermanos, por eso estamos en un proceso de aprendizaje.
los efectos de tal conducta pueden afectar las áreas más sensibles de nuestras vidas. Esto quiere decir que no podemos decir valga la redundancia, no podemos hablar de una manera ligera, bueno, ahora no voy a obedecer a Dios, pues. Ya la próxima será, pues, ¿no? Ahora sí, mañana no, y bueno, cuando tenga ganas lo puedo hacer, y no es así, estimados hermanos. Porque empiezan a aflorar una serie de situaciones en las cuales nosotros decimos, ¿y por qué me pasa eso a mí? Si yo soy bueno, si yo estoy yendo a la iglesia todos los domingos, estoy en el proceso de discipulado, vengo a la oración, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque no tomamos en consideración, estimados hermanos, nuestras acciones. Pueden afectar nuestra salud física, pérdidas irreparables, conflictos matrimoniales, cuando uno empieza a desobedecer cuando Dios nos da una palabra. ¿A cuántos Dios nos ha hablado? Yo creo que a todos. A todos nos han hablado. Pero sin embargo, al hacer oídos sordos, al tapar, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel había tapado sus oídos, rotundamente su corazón se había cerrado y no quería recibir nada de palabra de parte de Dios. Y eso sabemos que tuvo como consecuencia muchas cosas malas. Y hoy en día la iglesia del Señor no somos ajenos a ellos. Si nosotros nos empecinamos, y disculpen la palabra, actuamos como necios, pues, ¿qué vamos a recibir de esa necedad? ¿Alegrías? ¿Felicidades? Vamos a recibir una serie de situaciones muy delicadas en nuestras vidas. ¿Dónde no es necesaria la liberación familiar? O sea, en otras palabras, ¿dónde no es necesario que entre a tallar Dios para hacernos entender que estamos mal? Por allí uno dice, bueno, cuando no hay pecado, Dios no va a entrar a tallar de ninguna manera, ¿no? Si no hay pecado, Dios, ¿qué va a entrar a tallar? Pero sin embargo hay momentos que hay pecados, y entonces Dios va a entrar a tallar. El texto fundamental, básico, dice la palabra de Dios, Mateo 26:39, Padre mío, si es posible que me quiten esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Y aquí entramos a tallar básicamente a la voluntad del ser humano, a la voluntad del Hijo de Dios, de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos voluntad, que es la capacidad de poder elegir. Amén. Considerando lo que anteriormente se ha mencionado, es importante reconocer una verdad con el propósito de no atribuir las maldiciones generacionales la causa de nuestras situaciones personales. Esto quiere decir, amados hermanos, que hay situaciones que van a pasar en nuestras vidas donde no van a ser causales de pecado, no van a ser causales de algunas maldiciones tal vez por parte de nuestros seres queridos, nuestra esposa, que afectan nuestras vidas. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy así? No, vamos a entender que hay otras formas, estimados hermanos, en que tales situaciones se presentan. Y vamos a considerar algunas enseñanzas que Dios permite, ¿no?, que nosotros la tengamos presente. El llamado con diversos términos descriptivos como prueba de fe, la tentación o el entrenamiento divino. Dios en su perfecta justicia ha determinado como parte del trato de cada uno de sus hijos una serie de circunstancias y situaciones nada agradables. ¿Está así de esa manera en su manual? Sí, ¿no? Repito, Dios en su perfecta justicia ha determinado como parte del trato de cada uno de sus hijos una serie de circunstancias y situaciones nada agradable, que son exámenes que califican la calidad de fe que se dice tener.
Hay veces no nos gusta esto, ¿no? Ay, ya no, pues. Todo estaba bonito, pastor. Pero en la justicia de Dios, ¿cuántos sabemos que Dios es perfecto? Amén. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es agradable, perfecta para cada uno. Como dice el pastor, cabalito para su vida. Cabalito. La perfecta voluntad de Dios es exactamente, ¿no? Como anillo al dedo, como el terno, así es. No, pastor, pero ¿cómo Dios va a permitir que yo sufra? Por algo será, amados hermanos. Entonces hay problemas que uno pasa, no por causales de maldición, sino porque a Dios le plació. No a otro, al hermano, a ese desobediente, a él le debe dar esa tarea, esas pruebas, ¿no? A mí no, yo estoy bien. No, todos necesitamos una prueba. Amén. En el libro de Santiago capítulo 2 versículo 2 al 3 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. ¿Cómo? Para alegrarse. No, está leyendo mal, pastor. ¿Cómo me voy a alegrar en los momentos de prueba? Y alegrarse mucho, dice. ¿Ve? Me comí una palabra. ¿ve? Alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Gloria a Dios. Así que debemos ser dichosos, alegrarnos cuando usted se encuentra en prueba. Ay, pastor, si usted sabe, si usted supiera, usted no sabe cuánto tiempo estoy cargando con una enfermedad. ¿Cuántos años? Usted no sabe, pastor, cuánto tiempo tengo peleando con mi esposo, peleando con mi esposa. Usted me dice que alegre. Claro, como a usted no le pasa, como usted tiene su vida alegre, feliz, a usted le va bien. Pues. No, amados hermanos, a todos nos pasa así. Por eso es que el apóstol Pablo oraba a la iglesia, le enseñaba a orar a la iglesia de Éfeso y decía, oraba al Padre diciendo: Padre, pon un espíritu de discernimiento, de comprensión a tu palabra, a la iglesia. Porque para poder entender las verdades de Dios necesitamos discernir la palabra. Dice la palabra de Dios que para el hombre natural las cosas espirituales le son locura, ¿No está loco? ¿Cómo? Sí. Claro, no les pueden entender porque no tienen el Espíritu Santo. Pero la iglesia del Señor sí tiene el Espíritu Santo, por lo cual podemos discernir lo que Dios quiere mostrarnos. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿ve? Hay una certeza ahí, una seguridad. Amén. Si yo puedo discernir, Dios me está hablando. ¿A cuánto le está hablando Dios? Amén. Gloria a Dios. Amén. A todos nos está hablando. Frente a esta realidad de tales situaciones determinadas por la perfecta voluntad de Dios, se nos pide que uno debemos de soportar las dificultades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3. Ahí anótelo. Anotémoslo, estimados hermanos. Ahí lo tiene. Discúlpeme, subrayenlo, pónganle negrita, resaltador. Dice la palabra de Dios que debemos soportar las dificultades como buen soldado de Jesucristo. Pero duele, pastor. Sí, estimados hermanos. Duele. Fíjese, estimados hermanos, Dios canaliza a su pueblo hacia una carencia, la desilusión, la pobreza y más cosas como forma de prepararlo para la obra del reino. Si hay momentos en que no vamos a tener economía, porque en los planes de Dios está en que usted en una etapa de su vida no tenga economía, pues. Qué malo es Dios, ¿no? No es malo Dios. Si Dios va a permitir que usted se enferme, sí, también Dios va a permitir que usted se enferme. Pero Dios tiene un plan. ¿No, Vicente? Tiene plan. Tiene planes. Tiene planes, hijo. Gloria a Dios.
En estos como maldiciones, lo que se necesita hacer es esperar pacientemente y orar hasta cruzar lo que es llamado en sentido figurado, podría denominarse nuestro mar rojo o entrenamiento en el desierto. Bien, cada situación que nosotros pasamos, amados hermanos, y es llevada por Dios, déjeme decirle que vamos a obtener buenos resultados. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su desarrollo ministerial, fue Dios a través de su Espíritu quien lo llevó al desierto. Y en el desierto no hay cama agradable, no hay frazadas, no hay todas las comodidades que usted lo puede tener en su casa. Y como se dice, la cerecita del pastel, empezaron a rodearle una serie de tentaciones a nuestro Señor Jesús. Recuerde, Dios no es tentador, ¿no? Dios no tienta. Pero el enemigo, el adversario, permite que en esas situaciones que usted pasa, allí pueda meter su cola. Y por eso que uno es tentado. ¿Y es tentado para qué? Para salir de aquel proceso que Dios está permitiendo que usted pase por ahí. No, yo tengo la salida, la clave de la solución. Viene el diablo con todos sus parámetros y todo. No estés allí, hay formas. No tienes dinero, ahí está, pues, el gota a gota, ahí es la solución. Y les va a presentar una serie de situaciones de supuestas puertas de salida. Nos va a presentar. Pero debemos de debemos tener los ojos muy, muy abiertos, estimados hermanos. Gloria a Dios. Rápido va pasando el tiempo. Ya estoy mirando el tiempo aquí. Y vamos llegando a unas conclusiones. El libro de Proverbios, capítulo 26, manifiesta que las maldiciones siempre tienen una causal. Y como nosotros somos hijos de Dios inteligentes, sabios, debemos de permitirle a Dios quien nos diga qué es lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Qué puertas abiertas he dejado? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con mi hija? Y una de las cosas que voy entendiendo, estimados hermanos, cuando los hijos nacen en un hogar cristiano, hay veces no le hablamos de las verdades de Dios como deben de ser. Porque nuestros hijos como que empiezan a crecer en una burbuja, rodeado de amor, de felicidad, del sustento de Dios en nuestra familia, porque los papás son creyentes. Pero los hijos no. Y los hijos necesitan ser evangelizados, necesitan ser instruidos, como cuando usted le dedica tiempo a una persona X fuera del entorno familiar. Y no nos damos cuenta que estamos haciéndole un daño a nuestros hijos. Entonces nuestros hijos crecen pensando que todo está bien. Ya entregaron su vida al Señor, pero no lo entregaron de una manera como tenía que ser. Y eso hace de que nosotros, los papás, nos creamos que estamos bien, que lo hemos educado bien. Pero hay una serie de deficiencias que cometemos. Por lo tanto, cuando el libro de Proverbios manifiesta, nos enseña de que debemos tener muy presente cuál es la causa del por qué, digamos, en este caso, mi esposo, mi esposa, mi hija, mi hijo se encuentra en tal condición, debemos de examinarlo y debemos de analizar bien las cosas. Hay hermanos, y estos son unos apuntes que yo he colocado, ¿no? Hay hermanos que comentan así, de una manera muy personal, situaciones que le están aconteciendo. Donde manifiestan, pastor, mire, antes
a mí me gustaba tomar. Pero ahora yo soy un hijo de Dios, pastor. Pero cada vez que paso por un lugar, empiezo a oler la cerveza, pastor, y como que hay algo, no sé qué pasa, pastor. Otros dicen, pastor, antes era un bailarín o una bailarina, pero tremenda, pastor. Fiesta, no me perdía ni una fiesta. Ahora yo soy hijo de Dios, tengo 10, 20 años en el Evangelio. Pero por allí no sé cómo, no sé por qué, pastor, pero cuando paso por una fiesta, como que la pierna se me mueve, pastor, por ahí no sé qué pasa, pastor. ¿Será que estoy acarreando alguna maldición, pastor? Hay cosas, estimados hermanos, que nosotros lo hemos dejado pasar y no hemos permitido al Señor quien empiece a tratar con aquellas áreas en nuestras vidas. La Biblia manifiesta que como hijos de Dios debemos ser íntegros, amados hermanos, porque de una manera nosotros nos comportamos en grupo, tenemos una imagen. No, el hermano es así, la hermana es así, no, el hermano. Pero cuando estamos entre nuestras cuatro paredes y a solas, a veces nos transformamos y no actuamos como actuamos así en comunión. Por lo tanto, Dios permite que cada uno de nosotros tengamos mucho cuidado en el desarrollo de nuestra vida diaria, porque es allí donde nosotros podemos abrir puertas de maldición por ahí. Este taller, estimados hermanos, que Dios permite que se desarrolle, tiene un objetivo fundamental: el que cada uno de nosotros veamos dónde está la genuina raíz de los problemas que estamos pasando. Porque muchos de nosotros lo hemos dejado así, bueno, ya pasará, pues no, así es la vida, ¿no? Hay altos y bajos, o sea, términos, como alguien dijo, términos que permiten que lo dejemos pasar, palabras así sin sentido que soltamos. Así es la vida del cristiano. Hay momentos que estamos aquí, hay momentos que estamos acá abajo, pero nuevamente Dios nos levanta, Dios nos restaura. Y discúlpeme, nos llenamos la boca hablando de esa manera. Y la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que nosotros cada día vayamos avanzando. Dice la palabra de Dios que de gloria en gloria caminaremos y nos desarrollaremos. Amén. La Biblia nos dice y nos enseña que nosotros somos libres del pecado. ¿Cuántos son libres del pecado? Amén. Somos libres del pecado, estimados hermanos. Porque en la antigua vida, antes de conocer al Señor, el pecado se enseñoreaba sobre nosotros. Por eso nosotros no podíamos escapar. Teníamos una naturaleza pecaminosa. Pero todavía arrastramos malas actitudes. ¿Cómo actuar frente a estas situaciones? Si ya soy libre, la Biblia dice que soy libre. Ya no hay un poder del pecado sobre mí. ¿Y ahora qué hago? Todavía arrastro algunas cositas, pastor. En el alma está nuestra genuina batalla, estimados hermanos. Hemos visto, ¿no?, que como seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, Dios está obrando en nuestro espíritu, Dios está obrando en nuestra alma, Dios está obrando en nuestro cuerpo. Cuando hablo de que Dios está obrando en nuestro cuerpo, está en que nosotros mismos nos conozcamos. ¿Usted conoce su cuerpo? Sí, conoce su cuerpo. Pregunto a alguien, me va a decir, yo mido tanto, peso tanto, me gusta esto, me gusta el otro. ¿Conoce usted su cuerpo? Sus rasgos físicos usted conoce. Sí, yo tengo, mis ojos son así, mi boca es así, mi nariz es así, porque yo me veo.
¿Usted conoce su alma? También conoce su alma. No, yo soy un renegón. Yo reniego mucho. No, yo lloro mucho. Soy muy sensible. No, yo pienso de esta manera. No, yo soy muy objetivo. Yo soy directo. Yo soy así. ¿Usted conoce su alma? Sí, conoce parte de su alma. ¿Usted conoce su espíritu? ¿Conoce usted su espíritu humano? Porque la Biblia dice, seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo es su espíritu? No el Espíritu Santo. ¿Cómo es su espíritu humano? No pesa, pastor, no pesa. Ah, claro, sí, de hecho no pesa, pues, ¿no? No tiene talla, pastor. ¿Cómo es su espíritu? La Biblia manifiesta que Dios pesa los espíritus, que Dios evalúa nuestro espíritu. Pero eso es un tema, ¿no? A lo que vamos, estimados hermanos, es que Dios está tratando con nuestra alma. Nuestra alma tiene que ser salva. La Biblia manifiesta en el libro 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Repito esto, yo estoy viendo por allí. Preste atención. Dice la palabra de Dios, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice, obteniendo el fin de nuestra fe. Su creencia, estimados hermanos, su creer, su fe, tiene un objetivo. El por qué yo creo en el Señor cumple un objetivo. Y dice la palabra de Dios, y ese objetivo que es la salvación de vuestras almas. Dios quiere salvar nuestras almas, amados hermanos. Pero ¿cómo es eso de que nuestras almas sean salvas? ¿A qué llamamos que nuestra alma sea salva? La salvación de nuestras almas se refiere, estimados hermanos, cuando nuestra creencia, cuando nuestra fe se alinea a la perfecta voluntad de Dios. Caso contrario, cuando la salvación de nuestra alma o cuando nuestras creencias no están alineadas a aquella voluntad de Dios, a aquella palabra de Dios, pues vamos a ser víctimas de mentiras, de engaños, por no decir autoengaños también, porque pensamos que estamos bien cuando en realidad estamos mal. Este taller apunta a la salvación de su alma, a la salvación de mi alma. ¿Cuándo va a terminar esto? El día que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? El día que venga nuestro Señor Jesucristo. Sé que, amados hermanos, sé que ha quedado algunas cosas en el aire, pero durante todo el desarrollo de este tema del taller se van a ir desarrollando, vamos a ir obteniendo respuesta al porqué de las cosas, del por qué nos está aconteciendo, estamos pasando situaciones. Ya no son maldiciones generacionales de nuestros papás, pueden ser maldiciones que nosotros, como se dice, abrimos puertas, o puede ser que Dios esté en el asunto. Recuerdo un texto bíblico donde nuestro Señor Jesús, en una oportunidad, estando con sus discípulos, pasaba por allí y vio un ciego, un mendigo, pidiendo limosna, y los discípulos le preguntaron: Rabí, ¿qué es de este hombre? ¿Por qué está así? ¿Será por su pecado o será por el pecado de sus papás? ¿Será por la maldición de este hombre mismo, o será por la maldición de sus papás que se encuentra ciego? Y el Señor Jesús le dijo: no, ni por él mismo ni por su papá, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de este hombre. Uno dirá: qué salado que es, ¿no? Qué piña que es, pobrecito. No, estimados hermanos.
Porque dice la palabra de Dios que cuando uno pasa la prueba, hay una corona de bendición que Dios nos brinda. Hay un galardón para aquellos que pasan de una manera muy victoriosa aquellas pruebas que Dios permite. Y aquella persona que sufre todas estas situaciones va a ser dichosa, porque Dios va a permitir que venga y se acerque mucha gente y le pida consejos, le pida ayuda, porque uno pasó eso y uno se siente muy gratificante al verse útil en las manos de Dios. Hay veces nosotros decimos, Dios no me usa, pastor, Dios no me usa, pero cuando Dios permite que tú pases alguna situación, tú te retrocedes y dices, no, conmigo no, yo no soy, yo no quiero. ¿De qué experiencia vamos a hablar? ¿Qué vamos a enseñar a las personas que Dios ponga en nuestro camino? ¿Victorias o derrotas? La gente quiere escuchar victorias. Yo quiero ser, dice la palabra de Dios, Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo Jesús. Amada iglesia del Señor, debemos ser imitadores. Amén. Y tenemos, por la gracia de Dios, hay hombres, hay mujeres que han podido superar una serie de obstáculos en sus vidas donde Dios ha sido glorificado. Amén. Por eso Dios permite que pasemos tales situaciones. No corramos, no esquivemos lo que Dios tiene por delante para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias porque permites que cada uno de nosotros podamos venir a este lugar y recibir una palabra valiosa para nuestras vidas. Tomo, Señor, esta palabra de esta dama que manifestó. He venido a rescatar a mi familia. Bendito Dios, gracias porque tú revelaste esta palabra a su corazón. Si nosotros estamos aquí como representantes de nuestra familia, como esposo, como esposa, como hijo, tu palabra nos enseña, Padre, que nosotros somos los indicados para llevar adelante aquel plan maravilloso de salvación para nuestra familia. Tu palabra, Señor, nos hace recordar cuando el apóstol Pablo predicaba, cantaba, alababa a un carcelero, le enseñaba todas estas verdades, y este carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Padre, aquí vemos personas, Padre, que queremos sacar adelante nuestra familia, Señor. Y estamos, Señor, con todo ese corazón dispuesto, Padre, a poner en práctica, Señor, a poner en obra todo lo que en esta noche tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y oro para que tú sigas ministrando sus corazones. Cada palabra sembrada en sus vidas, Señor, que dé fruto al 100%. Te damos gracias, Padre, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Podemos dar un fuerte aplauso a nuestro buen Dios? Amén.